Se me escucha bien. Siempre bueno confirmar, ¿sí? Chévere, chévere, muchachos. Muchas gracias. Sí, siempre bueno confirmar este tema de audio porque ustedes saben cómo la educación virtual a veces se escucha mal, interferencias, mala señal y bueno, siempre es bueno que se confirme, ¿sí? ¿Qué tal para una nueva semana? Segunda semana de este repaso y semana en la cual entiendo yo que bueno, para todos ustedes, ya ahora habiendo completado una semanita de clases, conoces bien a tus docentes virtuales, creo que tienes ya una idea clara de cómo se maneja el sistema Sabia, y bueno, ¿no? Esperando que nos vaya bastante bien siempre en todo lo que es el ciclo. El día de hoy, en nuestra semana número 2 nos toca trabajar, permíteme, acá está, nos toca trabajar capítulos como congruencia de triángulos, aplicaciones de congruencia de triángulos, polígonos y cuadriláteros. Entonces tenemos 4 temas a trabajar, ¿ok? Cosa que decir, desde el primer problema, repito, desde el primer problema, es muy importante el saber trazar, ¿ok? Es muy, muy, muy importante, muy valioso saber trazar. Ahora, dentro del saber trazar, hay que conocer las teorías, todas las teorías. Por ejemplo, ¿cuál? Ah, por ejemplo, por ejemplo, ¿conocen ustedes el teorema de la bisectriz? Tal vez, y es algo que de repente les ocurre mucho, tal vez los nombres de teoremas no conozcas mucho, pero lo que podemos hacer es recordarlo por las imágenes. Imágenes. ¿Cómo imágenes? Vamos a empezar. Primerito, esta imagen que está a la izquierda la voy a poner a la derecha y ahí la vamos a trabajar. Sin embargo, aunque no está tan clarito dibujada, ¿no? Porque mira que te dicen AC igual CR. Mira, te dicen AC igual CR y no se ve muy, muy iguales, bueno. Bueno, sí, porque como que no se ven tan iguales que digamos. Bueno, hagámoslo, hagamos. Total, no nos demoramos ni 30 segundos en hacer eso, chicos. Un dibujito nuestro, un dibujito nuestro. ¿Ok? Ahora, lo que viene a continuación como proceso, es lo siguiente. Si ya identificamos que existen dos segmentos igualitos, igualitos, AC igual CR, perfecto, y tenemos lo siguiente, 2 veces teta y 1 vez teta. Y una relación que habla del doble del otro. Ok. Tenemos que averiguar, muchachos, cómo puedo yo asociar mis teoremas, mi conocimiento de teoremas, al ejercicio. Por ejemplo, ¿no? Voy a dibujar acá de roquito una imagen que puede ser muy referencial a lo que vamos a hacer. Mira, 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 mira. Una línea, una línea que forme 90 y parte de la mitad. Que forme 90 y parte de la mitad. ¿Y esto sabes cuándo se da?
cuando justamente sea un triángulo isósceles. Ya, ok. Y ahora viene el otro. Miren, creo que esta puede ser más conocida para ti. Puede que reconozcas con mayor facilidad a esta imagen. Si tengo una línea bisectriz y forma 90 por los costados, automáticamente, muchachos, estos segmentos son iguales y ellos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Confirma? Muy bien, chicos. ¿Ahora qué hago? Ahora lo que tú vas a hacer es esto. Vas a formar, vas a formar la figura que está primero. ¿La de rojito? Sí. Pero ¿cómo se formaría? Mm, hay una manera, pues chicos. La manera es trazando, trazando así, desde el punto B de bueno hasta abajo. ¿Te queda claro? Sí. ¿Y te queda claro también de que este angulito sería el ángulo teta? Así todo recontra claro, muchachos. Mira que he puesto las imágenes justamente para que ustedes lo visualicen. Así que todo bien. Sí. Perfecto, gente. Acá viene la parte final. Y con esto el problema terminó. Mira, sabes que acabo de realizar un trazo de una perpendicular. ¿Algún motivo? Claro que tengo un motivo. En la imagen que está acá, en esa imagen, él está. Y hasta incluso él es bolita, tal como está en la propiedad que yo dibujé a la derecha de gráfico. ¿Viste el triángulo rectángulo que está aquí sin pintar? Él es 30 grados. Y como él es 30 grados, como él es 30 grados el de arriba, entonces sin duda alguna todo el otro ángulo complementario con 30 es 60 grados. Si 2 veces teta es 60 grados, el valor del ángulo teta es 30 grados. Primera pregunta de la tarde. ¿Qué fue lo que se hizo? Lo que se hizo fue buscar teoremas. Hemos buscado teoremas. ¿Mediante qué? Simplemente mediante trazos auxiliares. Hicimos trazos auxiliares. Al hacer los trazos auxiliares, solito se... ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? ¿Por qué coloco 30? Perfecto, es una gran pregunta, y te agradezco mucho por ello. Dios mío, para que tú sepas el por qué colocó 30, para que tú sepas eso, mi estimado, tienes que conocer a un triángulo rectángulo. Si tú no conoces que en la geometría, trigonometría y física, que son los tres cursos principales donde usamos esto, no conoces al capítulo triángulo rectángulo notable, entonces hay un serio problema, amigo mío. El triángulo rectángulo que tiene esos tres lados es conocido. Ese triángulo rectángulo es el triángulo rectángulo de 30 y 60 y él es 30 grados obligatoriamente. Y el otro, bueno, el otro es 60 grados obligatoriamente. Así que a tu consulta, mi estimado amigo, el motivo por el cual coloqué 30 es porque los catetos son A y 2A. A de cateto y 2A de hipotenusa. Es el motivo. Ya el otro es 60, ya sabes por qué lo puse también. ¿Sí? Chévere, amigo, chévere, 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 chévere. Sí.
Sí. Pregunta 2. Un problema en el cual ya gané un poquito de tiempo. Al graficar, trazar las líneas y ahora colocar la información. 50 grados. Y si él es 50 y 70, el pedido del problema es calcular justamente ese segmentito que une los pies de las alturas. Hay que hallarlo, muchachos. Mm, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, teniendo en cuenta que tenemos a un triángulo donde 8 es el, ¿qué haríamos? Una pregunta interesante. A ver, amigos, ¿qué es lo que podríamos hacer en este ejercicio? Teniendo en cuenta que lo que ya tenemos es solamente un elemento, el cual es la hipotenusa de los triángulos rectángulos que estás viendo ahí. Hipotenusa, triángulos rectángulos. Hipotenusa, triángulo rectángulo. Miren, siendo un triángulo rectángulo, esa línea determina tres segmentos iguales. Siempre, siempre. Ok. ¿Y ahora qué? Chicos, ustedes creo que deben entender de que si el profesor ha hecho una muestra, una figura, lo ha colocado, es evidente que lo va a utilizar, ¿no? O sea, vamos a utilizar de todas maneras a ese teorema, llamado mediana relativa a la hipotenusa. El tema está en cómo lo uso. A ver, amigos míos, amigas mías, ¿qué les parece esto? A ver, vamos a ver si captan la idea, ¿ya? ¿Qué les parece que hagamos una rayita, una rayita que va desde el ángulo recto hasta el punto medio de la hipotenusa? Al hacer esa rayita, yo te voy a garantizar, alumno y alumna, te voy a garantizar que esa rayita es igual que él y es igual que él. ¿Por qué no es igual a profe? Porque se llama el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Y eso es justamente lo que se cumple. E incluso, e incluso si trazo desde el otro ángulo recto hacia el mismo punto medio, también te podría garantizar que esa misma rayita es esta. ¿Y ahora qué?
Ahora, teniendo en cuenta que tenemos el trazo de las medianas relativas, y unos amigos míos, ¿les queda clarito que a la derecha del trazo hay triángulos isósceles que se formaron? ¿Sí? Hay triángulos isósceles que se han formado definitivamente, sin duda alguna. Podemos aprovechar eso para jugar un poquito con igualdad, con las igualdades que se dieron. Igualdades, amigos, hay isósceles. Y sería lo más normal que aprovechemos el hecho de ser isósceles. ¿Viste el 50-50? ¿Viste el 70-70? 80-40, y a eso le llamamos completar. Completamos todos los ángulos posibles. Ok. ¿Y ahora qué? Y ahora el 80-40 me servirá a mí para justamente hacer esto. Mira, 60. Y es ahí, amigos, donde hacemos un descubrimiento. Miren esto que está acá. Miren eso. ¿Qué es eso? Bueno, evidentemente es un triángulo, ¿no? ¿Reconoce por casualidad el tipo de triángulo que está pintado? Creo que está bastante sencillo, pero igual lo preguntamos. Chicos, ¿cuál es el tipo de triángulo? Y empiezan los debates. Isósceles, pero luego comenzaron a decir equiláteros, equiláteros, equiláteros. Es que en principio sí parecía isósceles. En principio. ¿Y por qué dice que en principio parecía? Porque creo que no es isósceles. Creo más bien que es equilátero. Ah, no, por favor, Ale, no hay ningún problema. Es que es 60. Sí, pues, es 60 con dos lados iguales. Entonces, cuando yo tengo un 60 con dos lados iguales, ¿se acuerdan que la semana pasada hicimos un problema similar, bastante similar? Llegamos a un ejercicio, creo que fue la pregunta 12 de la semana pasada, si la memoria no me falla. Llegamos a una parte del problema donde nos topamos con un 60 con dos iguales, igualito a esta imagen. Pero como este es 4, porque este es 4 y este es 4, ya pues chicos, el valor de x es el tercer lado de un triángulo equilátero cuyo lado es. Y nada más interesante. Ahora, la pregunta 3 es totalmente diferente. ¿Cuál es para ustedes, o qué significa para ustedes, mejor dicho, si yo, por ejemplo, te menciono las siguientes iniciales? Iniciales, ¿ah? A, L, A, L, A, L, 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 L. ¿Ustedes saben qué significa tanto letra A como letra L? ¿Saben qué significa cada una de esas iniciales?
Todo eso que por ahí te mencioné es ángulo, lado, lado, ángulo. Y eso es congruencia. Eso, muchachos, es congruencia. ¿Acaso acá en este problema se va a hacer eso? Te voy a ser sincero. Sí. Pero si no hay congruencia, tiene razón. Tiene razón. No hay congruencia. Podría haber. Ah, pero aún así sigo sin visualizar dónde existe congruencia. Bien. ¿Alguien me vio con esta preguntita que quiero hacerles a todos ustedes? A ver, ¿me respondes ya? Donde voy a marcar con el lápiz, ¿ya? Donde marco con el lápiz, muchachos. Todos de acuerdo que ese ángulo rojito es un valor y el valor del ángulo rojito, todos de acuerdo que es 20 más X. 20 más X, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Confirmen, confirmen. Sí, no, no hay problema. Todo bien. Acá viene entonces el pedido especial. Vamos, muchachos, no me vayan. Aunque antes de hacer lo que te voy a explicar, quiero que vean esto primero, chicos. Quiero que vean esto. La igualdad que se determina ahí me va a servir para hacer lo que voy a hacer a continuación. Voy a dividir, partir, bisecar, no necesariamente, pero sí partir. El partir a un ángulo es factible, pero no necesariamente buscando el bisecar. Mira a qué me refiero. Te pregunté por el ángulo rojo y ahora voy a pedirte que lo partas. Vas a partirlo, pero la partición que tú vas a generar no va a ser mitad mitad. No, porque no me serviría, no me ayudaría en absolutamente nada. ¿Sabes qué voy a hacer yo? Voy a partir en 20 y X. Cosa que él también es 80, profe. Y también le voy a asegurar a todos ustedes que este ladito es igual que él, porque son igualitos. Y ahí es donde surge esto. Y ahí es donde surge todo esto. ¿Por qué no tinte? ¿Alguien se podría percatar por qué pinté a esos triángulos? Yo te digo por qué. Los pinté porque son congruentes. Sin embargo, no me digas ala. No me digas ala porque ahí sí me molesto. Porque para que tú definas la congruencia de triángulos tiene que haber un orden de los elementos. Y rotundamente no veo ala en ese orden. Rotundamente lo que yo veo es lal. Sin duda alguna lo que veo es lal. Y el lal se visualiza por el puntito negro, por el angulito X y el serrucho. Por el puntito negro, el angulito X y el serrucho. Mucho mejor, ¿sí? Ya pues chicos, si los triángulos mostrados son congruentes, ¿me permites? Voy a escribir algo. Triángulo APM es congruente con el triángulo CMM.
B, P. Y si ya tenemos claro eso, ¿cómo resolvemos el problema para hallar X? Uy, amigos, hay muchas formas. La rápida, ¿ya? La forma rápida. ¿Viste que a Serrucho se le pone 100? A Serrucho se le pone 100. Y si tú sabías que el X más 20 más 100, el que está en la letra P, obviamente, sumarán 180 grados. Nada, muchachos. En la respuesta a este ejercicio. Un problema que en base a solo una línea trazada pudo determinar el ángulo pedido, el ángulo solicitado. ¿Algo muy complicado? No lo sé. Yo diría que no. Yo en particular diría que no. No me parece muy complejo. Pregunta 4. Acá te tengo fe. ¿Te salió? ¿Me diste la clave, por favorcito? Para leerte, quiero leerte. Díctame la clave. Clave. Ese sí es accesible, ¿eh? Es muy accesible ese, muchachos. Es más, les digo algo, ni trazo se hace. Clave. Cachimbo rotundamente. A ver, pues, ¿cómo llegar, profesor, a un ángulo en una figura como esta si no hay ningún número? ¿No? No hay ningún número. No existe ningún número. No hay. No hay números. Mentira, si hay. ¿Dónde hay números? ¿Sabes dónde se encontrarían números aquí? En la medida del ángulo inferior. Para aquellas personas que saben eso, el ángulo interior de todo polígono regular es calculable, chicos. De cualquiera, pero claro, ese ángulo interior depende también del número de lados, como se calcula. ¿Pueden ver esto que voy a escribir por acá? Medida de ángulo interior. ¿Es calculable? Por supuesto que sí. 180 por n menos 2 sobre n. ¿Me dices cuál es el ángulo interior de un hexágono regular, por favor? Y que alguno de ustedes que ha sido uno mío, de repente en alguna otra oportunidad, sabe muy bien cuántas veces yo me les he dicho, ganarían mucho tiempo
si se logran saber ese tipo de valores de memoria. Sobre todo, ¿sabes quiénes? Los del pentágono regular y los del hexágono regular. Créeme, ganarías mucho, mucho, mucho tiempo. Mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Ok? Ahora, si ya sabemos que el ángulo interior es 120, es porque has hecho eso. Y ya al saber eso, muchachos, al conocer esto, lo que puedo afirmar de esta imagen es lo siguiente. Y también es. Y estas marcas solamente representan de que el polígono regular tiene lados de igual longitud. ¿Ok? Ahora, ese ángulo interno de 120 es un ángulo que puede ir en cualquier esquina. ¿Sí? Obvio que sí. Por ejemplo, esta esquina, por ejemplo, esta esquina, por ejemplo, esta esquina, por ejemplo, esta esquina. En todas las esquinas. ¿Pero qué gano yo si le pongo 120 grados? Y como todo vale en 120 grados, chicos, estos ángulos chiquititos a los costados también son calculables. 30 y 30. Pero sabiendo que todo el angulito interior es 120, 90. Y sabiendo que todo el angulito interior es 120, pues otra vez vuelve a ser 30. Y una vez más, ese es 30 y 30. Y sí, profe, usted está solamente completando ángulos. Mira, incluso en el punto B también. Porque todo, reitero, es 120. Miren, muchachos, el triángulo rectángulo ABM. Y si tú ves el triángulo rectángulo ABM, no es que X valga 90. X vale 90 más 30. Porque X es un ángulo externo. X es 120 grados, que fue lo que tú me dijiste hace rato. No se hizo ni un solo trazo, profe. Ninguno, chicos. Ninguno, ninguno, ninguno. ¿Tú sabes que esa es la pregunta? Esto va a sonar bien curioso. Esta es la pregunta que más dificultad he tenido yo como profesor para enseñar en lo que va de la semana entre ayer y el día de hoy. Y es la pregunta menos geométrica de todas, muchachos, de las 15. Es la menos geométrica. Y la pregunta menos geométrica es la que le complica a la gente. Raro.
Y lo que sí te puedo decir, amiguito, amiguita, que si tienes problemas serios con el planteamiento de una ecuación, ya fue, ya, ya fue. Y conocer los dos teoremas de fórmulas. ¿Sabes cuál es, creo yo? Y eso toma un análisis de mi persona de estos 2 días, inicio de la semana. ¿Sabes cuál creo que es el problema que a veces ustedes tienen? En entender lo que se lee en un planteamiento. Porque esto, así como te pasa ahorita, o te puede pasar ahorita, es una cosa aritmética bastante. Bastante. Ajá. Y mira que esperaba, de repente alguien por ahí se animaba, ahí está la clave. Oh. Bueno, debe ser ese el primer grupo de alumnos que tengo entre ayer y hoy día que me han podido dar la clave de este ejercicio. Qué bien, chicos, qué bien, María Ángela, qué bien, Jefferson. Excelente, Daniela. Muy bien, Alejandra. Muy bien, Alejandra. Muy bien, muchachos. Qué gusto me da. Pero una vez más, como les dije, creo que ese sería el talón de Aquiles de alguno de ustedes. La parte, vamos a plantearlo, ¿te parece? ¿Sí? A ver, primero, es un polígono regular. Sí. Dicen que se va a aumentar los lados. Los lados, sí. Aumentas dos. Pero al aumentarse en dos el número de lados, ¿yo qué hago ahora? Son dos situaciones, muchachos. Una situación es en la cual tú vas a comparar los ángulos internos de un polígono aumentado en lados y otro polígono sin aumentar. Y en esos cálculos, el ángulo interno final y el ángulo interno inicial nos diferenciamos en 2 grados. ¿Qué les parece esto, muchachos? A ver cómo lo ven completamente. ¿Eh? El ángulo interior de un polígono, tú sabes la forma. Sí. Y ese ángulo interior, yo voy a plantearlo así. Medida del ángulo interior de un polígono. Pero ojo, de un polígono de n lados. A ese ángulo interior yo le voy a agregar 2. Y el resultado es el nuevo ángulo interior. ¿Cuál es el nuevo ángulo interior? El nuevo ángulo interior es el polígono que tiene n más 2 lados. Y ahí ya está planteado. Yo, por ejemplo, cuando ya tengo eso establecido, sé que lo puedo operar. Porque decir que el ángulo interior de n lados le aumento 2, me sale el ángulo interior de n más 2 lados. ¿Y sabes cómo se opera eso? Y esa medida del ángulo interior de 180 por n menos 2 sobre n, le agregas 2 y me da mi nuevo ángulo interior con mi nuevo número de lados. Y señoritas y caballeros,
Lo único que se les pide en ese instante es hallen n. ¿Alguien por casualidad, muchachos, sabe cuánto es n? Tengan en cuenta, claro, que para poder hacer el cálculo necesitamos álgebra, ¿no? Porque bien sabrá la gente que hay un problema que sale una cuadrática. Sale una cuadrática. Y como sale una cuadrática, se escoge el valor positivo y n es 18. Lo que vas a hacer tú en ese instante es calcular el aumento de diagonales, pero ¿sabes cómo? Calculando las diagonales del polígono de n más 2 lados, y yo, por ejemplo, ¿sabes qué voy a hacer? Para averiguar el aumento voy a calcular el número de diagonales, pero del polígono de 20 lados. Y le voy a quitar el número de diagonales del polígono de 18 lados. ¿De dónde saca el profesor 20 lados? Recuerda que se aumentó en 2. Recuerda que se aumentó en 2, ¿no es cierto? Ya, pues, por ese motivo. 20 por 20 menos 3 sobre 2, fórmulas diagonales, menos 18 por 18 menos 3 sobre 2. Como te dije, una parte plenamente operativa. Y sale 35 diagonales. Hay 35 diagonales más en el otro polígono. Así funciona. ¿Es un problema de planteamiento algo pesado? Sí. ¿Problema imposible? No, para nada. Para nada, para nada, para nada. Yo, por ejemplo, considero que, por ejemplo, una preguntita así, su poquitito más especial. ¿Salió clave, muchachos, en ese ejercicio? Llegó a salirles clave en ese ejercicio. Oh, oh. Muy bien, Daniel. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Jefferson. ¿Sabes qué es una de las cosas que me llama la atención de esa respuesta que ustedes me brindan, chicos? Una cosa que me alegra, me reconforta, me tranquiliza. Eh, si te ha salido el ejercicio,
Repito, si es que has salido, has tenido que hacer un trazo. Has tenido obligatoriamente, pero obligatoriamente, que hacer un trazo. ¿Saben ustedes qué trazo obligatoriamente se tendría que haber realizado? Las diagonales. Las diagonales. Y es que las diagonales permitirán que aparezca algo. ¿Qué cosa, profesor? Mira, mira lo que va a pasar. Mira tú lo que va a pasar. Tracemos las diagonales. ¿Cuál, profe? ¿El cuadrado de la izquierda o de la derecha? Chicos, tendría que ser el cuadrado de la izquierda. ¿Y por qué trazar eso en el cuadrado de la izquierda? Porque el problema te hace mención al llamado centro del cuadrado, y el centro del cuadrado tiene que ver con el trazo de las diagonales. Son las diagonales las que pasan obligatoriamente por el centro del cuadrado. ¿Y por qué se hizo eso, profe? Ah, antes que empecemos, mira, bueno, eso es bastante un profesor cuadrado. Y lo segundo es eso, que por eso se hizo el trazo de las diagonales. Así creo que todo súper bien. Completamos la jugada alfa, beta. Yo creo, por ejemplo, que aquí al colocar alfa y beta ya tienes garantizado algo. Una ecuación, que alfa y beta tengan que sumar 90 grados obligatoriamente. Pero esto conlleva a decir que este otro ángulo debería ser el valor de alfa. Claro, porque aparece el alfa, beta, alfa. No sé si te percatarás que ese triangulito que pinté y el otro triangulito que pinté, que, pero que está por la derecha, y por qué pinto esos dos triangulitos, ¿verdad? Bueno, chicos, si eres observador, observadora, ya te tienes que haber dado cuenta que los triángulos son congruentes. Hace un rato ya te mencioné cómo se leen, la lectura de verde y todo eso. Ya no te voy a repetir. Lo que sí quiero preguntarte es esto. Si al bolita azul se le pone 34,
Y con esa indicación se sabría justamente que el 34 va a moverse, pues, y va a moverse esta posición. Nada, muchachos, pues, 34 grados más el ángulo teta es 90 gradazos. El ángulo teta tiene que ser 56. Cuando uno tiene congruencia, muchachos, a veces incluso hay que hacer como lo que hemos hecho el día de hoy con este problema, trazar para buscarlo, trazar para buscar la congruencia, ¿ok? Esta pregunta, por ejemplo, y esta creo que sí no les comenté, o sí les comenté, no me acuerdo. Acá en el texto no debería decir PC, no olvidé decírselos. Debe decir, perdón, debe decir AC, debe decir PC. Ya lo había corregido yo acá en el texto del problema. ¿Por qué no debe decir AC? Porque si dice AC, no encontraremos clave. Al decir PC, sí encontraremos clave. ¿Ok? Ok. Ahí sacó la clave, habiendo hecho yo esta aclaración de la introducción del texto. Alguien saca la clavecita, muchachos. Con la corrección establecida, me están diciendo que la clave es da. Es una de esas preguntas que necesita de algo no tan convencional, sin duda. Algo no tan convencional. La pregunta sería, ¿y cómo logro algo ahí? Ay, muchachos, voy a colocar una propiedad en este preciso instante, en la pantalla. No sé si la sabrás. Quiero que vean una propiedad. No sé si todos la conocen. Si no la conocen, no hay problema, muchachos. Lo importante es que ustedes la aprendan hoy. Mira, esta es una propiedad que se sabe que el X, amigos míos, es A menos B dividido entre 2. Siempre y cuando tenga esa imagen, ¿ok?
siempre y cuando tengas esa imagen. Y particularmente en el problema, M a mí me han dicho que es el punto medio. M es el punto medio. L es 5 unidades, L es 2 unidades. ¿Se parece un poco a la propiedad? Sí se parece. Sí se parece. Pero ya tú te diste cuenta de que si he mostrado esa imagen es porque vamos a usar esa propiedad. ¿Y por qué esas rayas? Porque tengo la impresión de que sí puedes averiguar cuánto mide esa raya. Chicos, la raya roja, ¿se puede saber cuánto mide? ¿Se podría averiguar cuánto mide la raya rojita? ¿Qué le vamos a colocar? Pues no para... ¿Viste que ese número 2 del medio tendría que ser, o podría ser, mejor dicho, a menos 5 entre 2? Para todos queda claro que es 9, ¿no? Yo puedo decirte que si el A es 9, mira lo que voy a decir, si el A es 9, hay una parte, repito muchachos, si el A es 9, hay una parte en el gráfico que tú ya tienes que saber. Si el A es 9, sí. Si el A es 9, repito muchachos, hay una parte que tú ya puedes saber. Vean esta línea. Creo que te das cuenta de una imagen de rojo, que puede ayudarte mucho a resolver el problema. Y la imagen resaltada de rojo a mí me hace pensar, amigos, amigas, que el segmentito, recuerda que O es el punto medio de diagonal, ¿no? Que el segmentito que va de P hasta O es calculable. Te digo ahí, ¿no? Si ya tenemos claro de que ese 9 es él y ese segmentito de P hasta O es calculado básicamente por la base media, ¿no creen que es 4,5? Y si ese segmentito es 4,5, el otro segmentazo grandote que está por acá, grandote, grande, grande, tú sabes cuánto vale también. Vale 9,5. Y nada, muchachos, sin pedir porque me calcular desde P hasta C. Y te fijaste cuánto es de P hasta C. 4,5 más 9,5. 14. Era una pregunta especial, ¿eh? O sea, fácil, 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 fácil. No, no creo.
Llegamos a la mitad del material. Pregunta 8, examen de admisión de San Marcos. Clave, es examen de admisión, le tiene que salir. Clave, 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 clave. Examen de admisión de San Marcos. Ciertamente, si es una pregunta de examen de admisión de San Marcos, tenía un poquito de, no sé si llamarlo nivel, pero creo que era un poquito especial el ejercicio. A ver, después de ya haber graficado todo, empezaré. Yo puedo afirmar, profesor, entonces que por ser mediana relativa a la hipotenusa, ¿se puede afirmar que el serruchito que puse por izquierda es igual que el que está por derecha? Claro, así también que ese segmento es igual que él. Y a mí me piden, ¿verdad? No, gracias por la observación, Antonio. Creo que se sobreentiende, pero igual hay que hacer la aclaración. Dicen en un dato, en la cuarta línea, tal que PQ es igual a OC. Le faltó la cola. Le faltó la cola. Evidentemente, ¿no? Sí, porque no hay ninguna letra O, así que, un error de digitación faltando cola. Nos piden calcular la distancia entre los puntos medios de MP y BQ. Y a nosotros, por ejemplo, lo que nos piden es calcular el segmentito que une los puntos medios de esas dos rayitas de color rojo que yo he trazado. Es evidente también, claro, de que si es punto medio, tenemos que marcar quiénes son igualitos. Y eso piden. Y eso piden hallar. Acá el buen Alejandro me menciona que es besito. ¿Cómo manejamos, muchachos, a un problema en el cual me hacen ese pedido? Ese pedido. Yo recuerdo así vagamente en mi cerebrito, profe, que existía una fórmula especial para un pedido así. Cuando teníamos una figura llamada trapecio, y en el trapecio las diagonales, ahí están, las diagonales forman al
trapecio. Y con esas diagonales que tiene ya establecida el trapecio, hay una rayita que está ahí. ¿Se acuerdan que cuando había ese tipo de imagen de rojito como la de arriba, se acuerdan muchachos de que hay una formulita para aplicar donde él es A y él es B? Viste que esa formulita involucra claramente las dos bases del trapecio. Y si involucra las dos bases del trapecio, necesitamos las dos bases del trapecio. Para empezar, necesitamos saber qué es un trapecio, porque el problema jamás menciona la palabra trapecio. No la menciona, muchachos. Entonces tenemos que saber qué es un trapecio y dónde está. Ok. Yo, por ejemplo, ahí sí quiero hacerte dos menciones especiales. Uno, no sé si está clarito para ti, yo espero que sí. Hay una mediana relativa a la hipotenusa ya trazada, razón por la cual te voy a confirmar de que usted también es serruchito. Dos, no puedo afirmar que la figura BPQM es un trapecio. Sin embargo, sí te puedo decir que si él es alfa, él es alfa. ¿Por qué? Por el gran isósceles. Y por el puntito negro, él es alfa. Entonces sí es un trapecio. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar las bases. En términos generales, sí. Mira, por ejemplo, ahora lo que tengo. Un trapecio, no hay bases, es verdad, pero chicos, podemos definir esto. A y A. Había un dato que decía que este era 6, ¿eh? Por cierto. Ese era dato. Y te fijaste que en el cálculo de la propiedad de arriba necesitamos a la base que es serrucho y al puntito negro que es A. Ya, pues ya tengo el punto negro. ¿Viste el serrucho que está acá abajo? El serrucho es 6 más A. Hay una formulita, ¿no es cierto? Ustedes saben que siempre las formulitas cuando se utilizan, hay que saber utilizarla para la aplicación correcta. Miren, lo voy a poner en bolita, base mayor. Lo pongo en bolita, base menor. ¿Sabes qué hay que hacer? Restar la base mayor menos la base menor. Y esa resta dividir entre dos. Y ya está. ¿Fue admisión? Fue admisión. Ahorita no. Hace tiempo.
Y creo que como problema, bonito está, dentro del nivel San Marcos. La pregunta 9 no es una pregunta muy dentro del nivel San Marcos. Es una pregunta fuerte. Por ejemplo, ¿no? Una pregunta como esta es una pregunta que tiene, sin duda alguna, que manejarse con concepto de polígonos, pero no creo que solo polígonos, chicos. Porque imagínate, polígonos solo se había sido sumar, sumar y nada más. Pero un ángulo interno, que por cierto ya a esas alturas tú sabes perfectamente que en un pentágono regular ya vale 108, ¿no? Son cálculos que ustedes tienen que saber. A su rato lo hablamos. En el hexágono regular, su ángulo interno es 120. Con la misma fórmula que calculamos el hexágono regular 120, se puede calcular de cualquier polígono regular. Cualquiera, 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 cualquiera. Yo, por ejemplo, en este tipo de preguntas, sí considero que deberíamos ser muy, pero muy, 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 muy cuidadosos con los cálculos numéricos. Hay un dato que menciona, muchachos, que ese ángulo es 42 grados. Ese es el dato del problema. ¿Qué se hace ahí? Eh, ¿Cómo llamarlo? De las complicaciones del ejercicio. Esta pregunta, muchachos, siendo el tema polígonos, lo único de polígonos que se hace, te lo juro, es el cálculo del ángulo interno. Todo lo que viene a posteriori no tiene que ver nada del pentágono. O sea, el pentágono nos ayuda porque 708 bacán, ¿no? Los lados igualitos, 36, 36. O sea, esa parte todo bien. Y le caes 30. ¿Todo bien hasta ahí? Ya y nomás ese tipo de trazos ya nos hizo ver, pues, a lo complicado el ejercicio. Oigan, y así vine a Misión San Marcos en aquella oportunidad, septiembre del 2023, perdón, del 2022. Una pregunta fuerte.
Una pregunta fuerte. Ahora, lo que yo podría decirte en este caso es lo siguiente. Yo, por ejemplo, te diría, ¿qué pasa si yo en el triángulo AED le hago esto, muchachos? Le hago una altura. Bueno, lo más normal, profesor, que ocurre es que si usted en el triángulo isósceles le hace una altura, esto valga 54, 54. ¿Ok? Ya, gentita, acá viene lo especial. Ok, 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 ok. ¿Qué haría? Vas a hacer esto, y creo que esta es la parte más difícil del ejercicio, chicos. Considero que esta sí es la parte más compleja del ejercicio. ¿Por qué, profe? Porque ese trazo, solo ese trazo, muchachos, ya nos determinó algo especial. Mira, ponle H, ponle M. Si observo detenidamente al triángulo rectángulo que pinté y observas a este triángulo rectángulo que pinté, te hablé de ángulo lado ángulo, te hablé de lado ángulo lado. No hemos visto lado lado lado, pero este caso de congruencia no es ninguno. Es el cuarto caso. El cuarto caso, para aquellos conocedores, es el lado lado ángulo mayor. Te puedo hacer una preguntita especialísima, especialísima. Si esos triángulos rectángulos pintados representan el cuarto caso, y por consecuencia, repito, por consecuencia, ¿y cómo sabe que es cuarto caso, profesor? Acá viene el detalle. A 30 grados se lo pone A, la hipotenusa del notable es 2A, y ese 2A se partió a la mitad. Cuarto caso, serrucho A, 90, lado, lado, ángulo mayor, lado, lado, ángulo mayor. Y como se lo pone 54, a él se lo pone 54. Acá viene mi pregunta de rigor. ¿Tú sabes quién es el ángulo chiquitito que está ahí? El chiquitito azulito que está ahí. ¿Tienes idea de cuánto vale? ¿Cuánto valdría, muchachos?
Tú sabes de que ese 24 que mencionas, no, 30 no puede ser, 24 tiene que ser. Ese 24 que mencionas, ese 24, ¿sabes por qué es? Porque 30 más 24 me da 54. Y en el punto D de dedo, mi 36 de rojo, mi 24 de azul y mi X de negrito completan todos al ángulo interno del pentágono regular que era 108. Ahí donde descubrimos quién es dicho ángulo interno. ¿Te imaginas hacer eso en examen de admisión? Ah, fuerte, sinceramente fuerte. Y sobre todo porque era la cantidad de trazos, ¿no? La siguiente pregunta a realizador es esta. A ver, recién leo dos mensajitos que me han llegado. Me preguntan si existe otra forma de solución. No, no la hay. Sinceramente, en este caso particular, no la hay. Lo que hacen muchas personas es, lamentablemente, permíteme regresar un ratito, rezo un ratito. Lo que hacen algunas personas, lamentablemente, es asumir, pero asumen ya sabiendo la respuesta. ¿Cuál es el chiste? Trazan desde F hasta E y dicen que es equilátero, pero sin ningún motivo. Eso es correcto, pues, chicos. ¿Cómo tú podrías afirmar que una figura, solamente por tener dos lados iguales y lo cierro, dicen que es equilátero? No hay forma. Eso sería asumir. Y en cuanto al caso de congruencia que mencioné, del cuarto caso, lo voy a poner acá un costadito. El cuarto caso, yo lo estoy aplicando con los siguientes criterios, ¿ok? Para que quede esto un poquito más claro. El cuarto caso se aplica así. Mira, el serruchito es la hipotenusa. La hipotenusa. El 90 es el ángulo que está como ángulo mayor opuesto a la hipotenusa. Y el valor de A es el segmento que es cateto en el triángulo rectángulo. Esto no es ángulo, lado, ángulo. Esto no es lado, ángulo, lado. Eso es lado, lado, ángulo mayor. Y a esto se le llama el cuarto caso de la congruencia. Si tú ves los triángulos que pinté y te fijas el orden de los elementos, eso fue lo que yo respeté. Respeté el caso del lado, lado, ángulo mayor. ¿Ok? Y como les dije, el único método de resolución que existe para este problema es buscar congruencia, buscar trazo auxiliar. Ningún otro método más es válido. Reitero, no pueden asumir, no pueden decir, ya sabiendo la respuesta, ay, aquí dice 48, o sea, el costado de 60. Equilátero, aguanta, aguanta. ¿Y cómo descubriste que era equilátero? ¿Ven? No es correcto lo del asumir. ¿Sí? Así que, dentro de todo, creo que es una pregunta fuerte. ¿Vino así en San Marcos? Sí. Así vino en San Marcos en aquel momento de examen de admisión. ¿Ya? Bien, sigo. El problema menciona un polígono convexo. Ok, ok. Habla de mediatrices de la B y F, ya las sé. Que determina un ángulo de 36 grados, pero ojo, el 36 también pude haberlo puesto al otro lado, como ángulo externo. Pero como piden el mayor número de lados, la ubicación de mi 36 tiene que estar dentro de la figura poligonal cerrada.
Tiene que estar, obligatoriamente. Ok. ¿Y por qué A? Quiero que veas qué pasaría con este ángulo alfa y este ángulo alfa y este ángulo alfa y este ángulo alfa. ¿Por qué la puse iguales? Porque me dijeron que es equiángulo. Hay una teoría muy especial llamada la suma de los ángulos internos. Repito, la suma de los ángulos internos, lo cual todo el mundo debería saber que es 180 por n menos 2. Pero ¿quién es la suma de los ángulos internos? ¿Listo, chicos? Alfa más alfa más alfa más alfa más 90 más 36. 4 veces alfa más 90 más 90 más 36. Esta suma es igual a 180 por, como estás dando cuenta que hay 7 ángulos, es 180 por 7 menos 2, porque la cantidad de ángulos es igual que la cantidad de lados. Vas a operar 216, 900 y 4 veces alfa es igual a 684. Y descubrí, muchachos, quién es alfa, que es 171. Es un ángulo muy grandote. Sí, es un ángulo muy grandote. ¿Y con qué intención se hace ello? Amigos, se hace con la siguiente intención. El ángulo que se encuentra al costado de alfa, repito, alfa es 171. Y el que está al costado de alfa, ¿sabes cuánto sería? 9. ¿Pero por qué? Porque siempre suman 180. Siempre suman 180. Ah, ok, ok, ok. Y si ese ángulo es 9, 9 muchachos, entonces yo pregunto, ese 9 grados, ¿qué es? ¿El ángulo interno o el ángulo externo? Es el ángulo externo. Pero si el externo es 9 grados y por fórmula del externo es esto, muchachos, mira, mira, el externo 360 entre n y n es la respuesta a mi ejercicio. Y así sale. Yo creo que sin duda alguna, una pregunta algo trabajosa, pero mucho más sencilla que la que hicimos un ratito en polígonos. Ahora, queda como tarea para ti. ¿Qué hubiera pasado si el ángulo 36 no estaría dentro del polígono? Entonces, ¿qué opción había? Que esté fuera. ¿Sabes qué pasaría? El de adentro sería lo que falta para 180. Y trabajarías todo igualito, pero en vez de 36, sería 144. Yo te adelanto que iba a pasar y vas a encontrar una cantidad de lados menor, menor cantidad de lados. Y bueno, como que difícil no ya, pero sí era necesario que hagamos ese tipo de explicación. Antes que el tío me gane, muchachos, quiero hacer algunas de las preguntas que más complicaciones les he traído a los demás muchachos, todo lo que es el día de ayer, jueves, que ya inició la semana, y el día de hoy. Y uno de esos es este de acá. Mira, acá el problema está bien, el gráfico está bien. El problema es que en el dato confunde un poquito, confunde un poquito. Viste que en el dato decía el ángulo ACB, yo ya lo corregí en mi dato, dice ACB, ¿no? Ya está mal. Dice el ángulo CAB. Se nota clarito que es el CAB. Ok. El ángulo CAB es el doble del ángulo BAD. No afecta en nada el gráfico. ¿Qué hacemos?
¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Llegaste a sacar clave? Llegaste a sacar clave de este problema 15. Hmm, no salió. Ok, parece que no hubo resultado. Bien. Yo veo ese ejercicio, por ejemplo, y ese dato del isósceles es quizá lo más destacable, ¿sabes? Es lo más resaltante del ejercicio, en mi opinión. ¿Por qué lo dice, profe? Porque el problema te menciona triángulos BAC y CBD son isósceles. Pero si observas bien, no te dicen quiénes son los iguales. Y es que ahí está el detalle. Sí te dicen, sí te están diciendo, amigos. No, profe, no mencionan quiénes son iguales. Sí lo mencionan. ¿En qué raro? Amigos, desde el momento en que ustedes ven BAC, BAC significa que las letras de los extremos, o sea, el B y el C, harían el papel de la base. La base del triángulo BAC va a ser el segmento BC. Por lo tanto, los segmentos que son iguales son los otros dos. Y cuando me dicen triángulo CBD, CBD, es lo mismo, porque en este caso CD sería la base y los lados serían BC y BD. Este segmento y ese segmento. Y esa es la información más importante y relevante de este ejercicio. Claro, hay un dato más que te dicen que hay un ángulo que vale 100, que es el que está en esta ubicación. Ok, pero el dato de las longitudes iguales me parece importantísimo. Ahora, ¿qué hacemos?
¿Cómo lo podemos resolver? Ah, felizmente creo que sí hicimos en un problema anterior, ¿no? ¿Qué cosa, profesor? Eh, ya hicimos esto que voy a hacer yo en este instante. Mira, mira esto, por favor. Alfa, alfa. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se trazó, se trazó una altura. Se trazó una altura. Y esa altura, tú sabes bien qué le hace a la base, ¿cierto? Lo parte. Siempre lo parte a la mitad, siempre lo parte a la mitad. Pero ese segmento es igual que ese segmento. Y tú sabrás perfectamente, amigo y amiga, que el solo trazar la altura para partir a la mitad generará mediana, bisectriz, mediatriz, genera todo ese muchacho. ¿Sí? Acá viene el gran detalle, amigas y amigos. Quiero que vean eso. ¿Sí? La raíz de azul. Y para hacerlo más interesante, miren a toda la figura azul. Toda la figura de azul. Visualizarse toda la figura azul. Creo que es bastante, bastante, bastante especial. Ya deberías conocer a esa imagen. Eso es un teorema que hemos visto también antes. Así que reitero, esto ya no es una novedad. Ya lo vimos, ya lo analizamos, ya sabemos qué se hace. ¿Qué hay que hacer? Bueno, el teorema de la bisectriz. Por eso decía que ya habíamos visto esto antes. Chicos, la rayita azul que está por arriba, le colocaré la letra A. No tengo más que explicarte. Miren al triangulito de azul que estoy empezando a pintar. Miren al triángulo de azul que estoy empezando a pintar. Miren al triángulo de azul que estoy empezando a pintar. No es cualquier triángulo. No, es un triángulo rectángulo. Pero no cualquiera. Un notable. Chicos, otra vez un triángulo notable. 30 grados eres 100, X y 30 son los ángulos que están juntitos, pero que en suma me da 180 grados. Mi respuesta para X, amigos y amigas, es 50 grados. Quería hacer sí o sí esa pregunta porque, bueno, siempre la última pregunta es llamativa, atractiva de ver para un estudiante, pero tenía sus cositas, pues. O sea, era una pregunta que tenía sus cositas, tenía su trazo especial y bueno, no quería que se queden con el sinsabor de repente que por ahí no les pueda salir. ¿Ok? Ya saben bien, muchachos. De hecho, que siempre los problemas faltantes se envía para que puedan ustedes revisarlo.
Esta sí ha sido una clase de mucho trazo, te lo dije al principio. El tema así lo amerita. Congruencia, aplicación de congruencia. Hasta en polígonos hay mucho trazo, para que te des cuenta a lo que me refiero. Así que creo que entre todo puede ser un tema especial, pero hay que practicarlo siempre también. ¿Ya? En cuanto retorne el resto de problemas, se le envía, como siempre, a todos ustedes un desarrollo posterior para que puedan verificarlo sin inconveniente. ¿Ya? Listo, muchachos. Un fuerte abrazo, que tengan un bonito fin de semana. Nos encontramos la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense mucho, chicos. Chao, chao. Hasta luego, que les vaya muy bien.